A ver, según esta cosa, dice que Quito marca una temperatura de 12 grados. No nos espera un buen día ahora, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, ahí está. ¿Qué es lo que vimos la semana anterior? ¿No? La semana anterior vimos los filtros de segundo orden, ¿no? Y algo ya vimos sobre los filtros de tercer orden, ¿no? Entonces vimos un poco ya de los filtros de tercer orden, que no era más que poner varios filtros en cascada de segundo orden. Recuerden que las pendientes, cada uno de los filtros de segundo orden tienen 20 dB por década. Por lo tanto, si yo deseo un filtro de cuarto orden, de tercer orden, será de 60 dB por década, tercer orden de cuarto orden será de 80 dB por década, es decir, se va sumando, ¿no es cierto?, 20 dB cada vez que voy poniendo un filtro en cascada. Ahora bien, ¿qué pasaría si pongo filtros en paralelo? Bueno, vayan viendo ustedes, ¿no es cierto?, qué es lo que se puede conseguir. Al menos los filtros en cascada, ¿no es cierto?, está clarísimo que es posible ponerlos de tal manera de tener un grado superior. Filtros en cascada, sí, también es posible, pero hay que saber qué tipo de filtros vamos poniendo en cascada, ¿no? El objetivo de pronto puede ser hacer un filtro pasabanda. Entonces, si yo pongo un filtro en paralelo, un filtro pasabajos y un filtro pasaltos en paralelo, también puedo conseguir un filtro pasabanda, ¿no es cierto?, de segundo orden, si es que los filtros en particular son de segundo orden. Bueno, entonces veamos qué tenemos en la semana número 14. Entonces, la semana número 14, ¿sí están viendo mi pantalla ahora? No, no. Aún no hay. No, Todavía no. A ver. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, Ya. ahora sí. Estoy nuevamente con mi computador que tenía inicialmente, recuerdan, se logró reparar el computador, aunque se perdió el disco duro, Así que si alguien de ustedes conoce a alguna persona que me ayudara a sacar la información de mi disco duro, pues yo le agradezco mucho conversar. Al final de la clase les pregunto a ver si es que alguien conoce a alguna persona y me da una referencia, ¿de acuerdo? Bien, los filtros activos de tercer orden, ¿no es cierto?, son filtros que se pueden utilizar o de orden superior, no solamente de tercer orden, ¿no es cierto?, con una pendiente mucho más pronunciada, mucho más vertical. Y esos son muy útiles, ¿no es cierto?, sobre todo en el caso de los filtros de las señales de audio, de video, de los canales de televisión, del ancho de banda de transmisión de señales, por ejemplo, en los teléfonos celulares para poder mantener, ¿no es cierto?, una frecuencia con otra. Entonces, son muy útiles estos filtros, sobre todo para lo que es telecomunicaciones. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? Dice, mediante los criterios de los filtros activos en cascada, utilizar filtros de primer y segundo orden, analizar la construcción de filtros de orden superior. Es decir, como base vamos a tomar los de primero y segundo orden, ¿no es cierto?, para poder construir filtros de orden superior. También vamos a diseñar filtros activos de pasabajos de tercer orden y analizar sus aplicaciones prácticas, y también filtros activos de tercer orden y analizar sus aplicaciones prácticas también, tanto pasabajos como pasaltos y obviamente el pasabanda. Y cuando hablo de orden superior significa que vamos a ver también al final de la clase cómo hacer filtros de orden 6, 7, 8, 9, ¿no es cierto? Aunque ya no son muy prácticos, pero se pueden hacer, es posible hacer, ¿no? Entonces aquí hay un deber que ya lo voy a habilitar el día de hoy, ¿no? Y esta prueba no está. Muy bien, entonces tenemos esto como la materia, ¿no? Unidad 14, ¿sí? Y los filtros pasabajo de tercer orden. Recuerden ustedes, por favor, que esto era lo último que vimos la semana anterior. Entonces, ya lo vimos así muy rápidamente, así que hoy lo vamos a ver en forma más detenida. Si no pudieron hacer el deber, hoy lo van a poder hacer con la información que tenemos. Entonces, yo tengo aquí un filtro pasabajos de tercer orden, por lo tanto, la pendiente del filtro será de menos 60 dB por década. En este caso se llama filtro Butterworth porque el de segundo orden, este es tipo Butterworth, es decir, los que hemos estudiado en la semana 13
lo que hemos estudiado en la semana 13, ¿se acuerdan ustedes? Estos filtros son filtros de segundo orden, ¿no? Tipo Butterball, tanto el pasabajos como el pasaltos. Estos dos tipos de filtros se llaman tipo Butterball. Muy bien, entonces ahora, ¿no es cierto? Vamos a ver un filtro de tercer orden. Y para poder hacer esto, se puede utilizar dos filtros en cascada. El primero de segundo orden, que sería la etapa A, y la etapa B, que sería el filtro de primer orden. Recuerden, el filtro de primer orden básicamente es un filtro pasivo, ¿no es cierto? Aquí está RC, este es un filtro pasabajos, y un amplificador, ¿no es cierto?, operacional, en este caso que tiene un amplificador con una ganancia unitaria, ¿no? Porque miren, no tiene, es un amplificador no inversor porque la señal está entrando por el terminal positivo y tiene una realimentación del 100%, es decir, no tiene aquí una resistencia puesta a tierra. Entonces la ganancia de este segundo amplificador es una ganancia igual a 1. Y este también tiene ganancia 1. Entonces la ganancia, ahora voy a escribir, ¿sí? Ahora voy a escribir. Muy bien, entonces yo tengo aquí, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver, ahí está. Entonces yo tengo aquí dos etapas, ¿no? Entonces, una primera etapa, que sería la etapa A, ¿sí? Y una segunda etapa, la etapa B. La primera etapa estamos haciendo un filtro de, todos son filtros pasabajos. Entonces este es un filtro pasabajos. Este tiene una ganancia igual a 1. Ese también tiene una ganancia igual a 1. Pero este de aquí es un filtro de segundo orden y este es un filtro de primer orden. Como es un filtro de segundo orden, la pendiente de este es de 40 dB por década, ¿sí? Y la pendiente de esta es 20 dB por década. Por lo tanto, yo puedo conseguir un filtro, ¿no es cierto? Un filtro, un sistema, ¿ya?, cuya pendiente es 60 dB por década. Recuerden que esa es una característica de los dBs que yo puedo sumar o restar, ¿sí? Entonces, en cambio, si es que tuviese no valores en dBs, sino en valores numéricos, tendría que multiplicarlos, tendría que multiplicar. En este caso, simplemente se suma, ¿no? Entonces, al ser un filtro de segundo orden tipo Butterball, entonces este se caracteriza porque debo definir, tiene una función de transferencia que depende de S, de la forma omega 0 al cuadrado sobre S al cuadrado más 2 si omega 0 S más omega 0 al cuadrado. ¿Sí se acuerdan, no? Entonces este de aquí tiene una forma de segundo orden, es decir, que en el numerador es una constante y en el denominador es un polinomio de S al cuadrado de segundo orden, ¿ya? Donde el valor de psi, ¿no es cierto?, es la razón de amortiguamiento, debido a que en el polinomio del denominador es una función cuadrática y por lo tanto la raíz de este polinomio, ¿no es cierto?, me da los polos. Esos polos pueden ser reales o complejos. La generalidad es que estos polos sean complejos, por lo tanto va a haber una solución amortiguada. Y omega 0, ¿no es cierto?, y omega 0 es la frecuencia de corte, es la frecuencia de corte. En este caso, si es que es un filtro pasabajos, es una frecuencia de corte, ¿no es cierto?, en alta, ¿no? Porque la respuesta de este filtro, ¿sí? Aquí tengo F y aquí tengo la ganancia, ¿no es cierto? Sí, la respuesta de este filtro es así. Entonces, estamos hablando que esta es F0, ¿no? Es decir, esto es 2pi por F0. Omega 0 es 2pi por F, ¿no? Entonces, decíamos que la frecuencia, ¿no es cierto? Decíamos que la frecuencia F0 se caracteriza porque justo en este punto yo tengo un corte de menos 3 dB. De menos 3 dB desde aquí hacia abajo, ¿no? De menos 3 dB. Muy bien,
Otra cosa característica es esta pendiente. Como es una pendiente positiva o negativa, es negativa, por lo tanto será de menos 40 dB por década. Y el otro filtro, ¿no es cierto? El otro filtro, que sería el filtro pasabajos de primer orden, se caracteriza porque su función de transferencia, ¿no es cierto? Su función de transferencia, que depende de ese, es igual. Ustedes pueden obtener la opción de transferencia de aquí, que no es más que esta, la relación del voltaje de salida aquí sobre el voltaje de entrada acá. Entonces, el voltaje de salida será igual al voltaje de entrada, que multiplica, aquí si quieren podemos hacer, ¿no es cierto?, que el voltaje de salida, este voltaje de aquí, el voltaje V+, será igual al voltaje de entrada, ¿no es cierto?, por 1 sobre SC3, dividido para R, ¿no es cierto?, R3 más 1 sobre SC3, ¿ya? Entonces, este pasa acá a dividir, me queda que la función de transferencia, y eso multiplicado por la ganancia de este que vale 1, ¿no? Entonces, la opción de transferencia de S es igual, ¿no es cierto?, a mínimo, yo puedo sacar el mínimo acá, entonces me queda 1 sobre SC, con este de acá se me va, y me queda 1, entonces sería R3, SC3 más 1, ¿ya? Esa sería la función de transferencia de este filtro de primer orden, de este filtro de acá, ¿ya? Entonces, esta función de transferencia se caracteriza, ¿no es cierto?, porque aquí le vamos a poner 1 sobre 1 más R3 SC3, ¿ya? Entonces, para poder encontrar el cero, no hay ceros, hay polos. El polo que me da la frecuencia tendría que igualar esto a cero y encontrar la raíz. Entonces, la frecuencia de corte, en este caso, ¿no es cierto?, es igual a 1 sobre S es J omega, entonces sería 1 sobre R3 por C3. Esta me da la frecuencia de corte y esta es la función de transferencia, ¿ya? Ahora bien, de este filtro de segundo orden, ¿cuál es la frecuencia de corte? Estábamos con negro. Entonces, la frecuencia de corte de este filtro, recuerden por favor, ¿no es cierto? Si, en este caso, si R1 es igual a R2 y es igual a R, y C1 es diferente de C2, yo tengo que omega 0 es igual a 1 sobre R raíz de C1 sobre C2. Me parece que así era la fórmula, ¿no? Entonces ustedes pueden ayudarme, por favor, a ver si efectivamente es así la fórmula. Y aquí está, ¿no? La frecuencia, acá, es 1 sobre R. Ah, ya, es 1 sobre R. Bueno, sí, es exactamente igual que esto, ¿sí? Entonces, esa es omega 0. Y el valor de psi, ¿cierto? Y el valor de psi, que es la razón de amortiguamiento, es igual a raíz de, aquí está el valor de psi, ¿dónde está? Por acá. Aquí, C2 sobre C1. Entonces, el valor de psi será la raíz cuadrada de C2 sobre C1. Ya, muy bien. Entonces, aquí están las dos ecuaciones, ¿no? Entonces, como estamos hablando de un filtro cuya frecuencia en conjunto, la frecuencia de todo este de corte, le voy a poner aquí con verde, ¿no es cierto? Lo voy a poner aquí con verde, le vamos a poner la frecuencia de corte del conjunto, ¿sí? Esta frecuencia de corte del conjunto tendrá que ser la frecuencia de este de acá y también tendrá que ser la frecuencia de este de acá. Entonces, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Ya para ir resolviendo esta parte, que omega 0, la frecuencia de corte en verde, será igual a esta omega 0 de acá. Y esta también tendrá que ser a la frecuencia de corte, ¿no es cierto?, de este de acá, a la omega c de este de acá, que le vamos a poner una prima, si quieren ustedes, ¿no? La omega c prima, ¿ya? Para no confundirnos. Entonces, las frecuencias de corte tendrán que ser iguales entre las tres. Entonces, aquí le tendremos que poner también a omega de corte prima.
¿Eso qué significa? ¿No es cierto? Que la frecuencia de corte está omega 0, ¿cierto? Que es igual a 1 sobre R, la raíz cuadrada de C1 sobre C2, tendrá que ser igual, ¿no es cierto?, a 1 sobre, aquí las dos resistencias son iguales a R, ¿no? A 1 sobre R3C3, a 1 sobre R3C3. ¿Cuál es R3 y C3? Son estos valores del filtro de primer orden, es decir, esto de acá, este R3 y este C3 de acá. Pero bueno, por construcción, ¿qué les parece si hacemos que todas esas resistencias sean iguales? Entonces, yo puedo decir que por construcción sea la resistencia R1 igual a la resistencia R2 igual a la resistencia R3 igual a R. Entonces es mucho más fácil. Miren, esto me queda 1 sobre R, la raíz de C1, C2, y esto es igual a 1 sobre R, C3. Estas R se me van y me queda, si elevo esto al cuadrado, me queda que C3 al cuadrado es igual a C1 por C2. Ahí está. ¿Ya? Esta sería mi primera ecuación. ¿De dónde saco esto? De igualar las dos condiciones. Ahora bien, en el filtro, en este filtro, ¿no es cierto?, de segundo orden, tengo esta estructura, ¿no es cierto? Y esto se puede conseguir, ¿no es cierto? Recuerden que aquí hay un montón de curvas, ¿no es cierto? Hay un montón de curvas que van desde valores de psi. Recuerden que el valor de psi toma valores que va desde 0 hasta 2, ¿sí? Donde el valor que está por acá, recuerden por acá, este va a ser el valor de psi igual a 2 y el valor de aquí me da 0. Entonces, el máximo valor, el cual se tiene una sobreganancia, un sobrepico, ¿no es cierto?, se consigue con psi igual a 0, ¿ya? Y aquel que tiene un valor de ganancia muy bajo, menor inclusive que menos 3 dB, ¿no es cierto?, psi igual a 2. Decíamos que si es que escojo yo psi, ¿no es cierto?, escojo un valor de psi igual a 0,707, este corresponde a una ganancia de menos 3 dB, ¿sí? A una ganancia de menos 3 dB. Si yo escojo, ¿no es cierto?, eso lo habrán visto en la clase anterior, un valor de 0,5, ¿no es cierto?, si es que el psi vale 0,5, la ganancia es igual a 0 dB. Es decir, que la curva, ¿no es cierto?, la curva, digamos esta, ¿sí?, que tiene una ganancia de 0 dB, aquí tenemos 0, recuerden, la ganancia es 1, 20 logaritmo de 1 es 0, entonces aquí tengo 0 dB, esto está en dB, ¿sí? Entonces, aquella que justo en esta frecuencia de corte tengo 0 dB, corresponde a un psi igual a 0,5, ¿no? A un psi igual a 0,5. Muy bien, con esos detalles yo puedo hacer el siguiente análisis. Miren, justo en la frecuencia de corte en este, ¿cierto?, en la frecuencia de corte, yo quiero que la ganancia de este justo sea 3 dB, ¿no es cierto? En la frecuencia de corte, yo quiero que mi ganancia sea de 3 dB, de menos 3 dB, ¿ya? Y aquí también puedo decir que en la frecuencia de corte, por definición, recuerden también, tengo que la ganancia es menos 3 dB. Ahora, claro, esta ganancia de menos 3 dB se consigue con un valor de psi igual a 0,707. Entonces, si yo tengo esto, menos 3 dB con un psi igual a 0,707 para este de segundo orden, y aquí no hay psi, siempre voy a tener que la ganancia va a pasar por menos 3 dB en la frecuencia de corte, entonces tengo en conjunto, ¿no es cierto?, tengo en conjunto una ganancia que sería menos 3 dB aquí y menos 3 dB acá, sería menos 6 dB. Entonces la ganancia en la frecuencia de corte total, tengo ahora menos 6 dB. Y esto no es lo que yo necesito.
Porque lo que yo necesito es que en esta frecuencia de corte la ganancia, ¿no es cierto?, sea de menos 3 dB, que es la definición. Para poder conseguir esto, que la ganancia sea de menos 3 dB en la frecuencia de corte, yo aquí necesito, ¿no es cierto?, que esta ganancia sea 0 dB. Entonces, si yo consigo aquí una ganancia de 0 dB, ¿no es cierto? Entonces, si yo consigo aquí una ganancia de 0 dB, él sí debería escoger 0,5 y aquí tengo una ganancia, si es que esto es 0 dB, aquí tengo menos 3 dB, en total debería tener ¿cuánto? Sería, se suma, ¿no? 0 y menos 3 dB, menos 3 dB. Entonces la solución, ¿no es cierto? Entonces la solución para este caso es conseguir que el valor de psi sea 0,5 para tener una ganancia de 0 dB y acá obviamente esta no puedo cambiar, esta es fija, ¿no? Entonces tendría 0 y menos 3, tendría menos 3, ¿a qué frecuencia? A la frecuencia de corte F0, ¿ya? A la frecuencia de corte F0. Entonces esa es la solución, es decir, yo tendría que, tendría que crearme, ¿no es cierto? Tendría que crearme un filtro, ahí, ¿ya? Tendría que crearme un filtro pasa bajos de segundo orden, pero ahora con un psi igual a 0,5, ¿ya? Entonces, si esa es la solución, vamos aquí con verde, que es lo que estábamos haciendo. Entonces, la primera ecuación me da esa. La segunda ecuación sería psi igual a 0,5, que es 1/2, y esto es la raíz cuadrada de, me parece que C2 sobre C1, ¿sí era, no? C2 sobre C1. Entonces, aquí elevo al cuadrado, tengo un cuarto, esto es igual a C2 sobre C1. Entonces, me queda que C1 es 4 veces C2. Esta sería, entonces, mi segunda ecuación, ¿ya? Y la tercera ecuación, ¿no es cierto?, sería la frecuencia de corte. Es decir, la frecuencia de corte, F0, es 1 sobre 2pi, ¿no es cierto?, R, porque las tres resistencias, es decir, R1 es igual a R2, igual a R3, es igual a R. Esta sería como mi tercera ecuación, ¿no es cierto? Entonces aquí simplemente sería R por C3, ¿ya? Esa sería mi cuarta ecuación. Y obviamente la frecuencia de corte es igual en la otra fórmula también, ¿no? Es decir, acá, aquí. Entonces esta omega 0 también es igual a esto, ¿no? Es decir, también esta F0, ¿no es cierto?, es 1 sobre 2pi por R, la raíz de C1 por C2, ¿ya? Y C1 por C2, ¿no es cierto? Recuerden, aquí tengo C1 es igual a 4C2, entonces esto me queda, ¿sí?, 1 sobre 2pi por R por la raíz de C1, pero C1 es 4C2, entonces sería 4C2 al cuadrado. Entonces esta F0 será igual a 1 sobre, este 2 sale acá, por este 2 me queda 4pi, ¿sí?, por R, y por, ¿no?, aquí sería y por C2. Este es verde. Y por C2, ¿ya? Entonces también esta F0, ¿no es cierto?, que es prácticamente reemplazando el condensador C3, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá tengo, entonces, muy bien, ya tengo mis ecuaciones, C3 al cuadrado es C1 por C2, ¿no es cierto?, es la primera ecuación. La otra, que C1 es igual a 4 veces C2, si las resistencias son iguales, ¿no es cierto?, y la frecuencia de corte. Con esto yo ya puedo diseñar este circuito, ¿sí? Con estos elementos yo puedo ya diseñar ese circuito. Entonces hagamos un ejemplo, ¿sí? Entonces dice, diseñar un circuito de tercer orden, filtro pasa bajo tercer orden, de tal manera que la frecuencia de corte sea 1 kHz. Entonces aquí está, ¿no? Entonces dice, ¿dónde está mi cursor? Acá. Que la frecuencia de corte, o sea, estamos hablando de la F0, vale 1 kHz, ¿ya? Entonces, la primera que yo tengo, ¿no es cierto? La primera sería C1 es igual a 12
¿de dónde sale esto? Recuerden de mi ecuación, ¿no? Aquí está la ecuación. Aquí está, ¿no? Si C1 es igual a 4C2 y por otro lado, ¿no es cierto? Tengo yo que C3 es igual a... Entonces yo puedo asumir un valor, por ejemplo, ya. Si C3 es al cuadrado es igual a C1 por C2, por lo tanto C1 es 4 veces C2, entonces puedo despejar cuánto vale C3. Entonces dice C3 al cuadrado es igual a C1, que vale 4 veces C2, por C2, C2 al cuadrado, ¿no? Entonces, C3, ¿no es cierto? Si saco la raíz de esto y saco la raíz de esto, me queda C3 es igual a 2 veces C2. ¿Ya? Entonces, C1, todo está en función de C2. Puedo asumir C2, ¿no es cierto? Y puedo calcular C1 y puedo calcular C3, que eso es lo que dice acá en este ejercicio, ¿no? Entonces, C1 es igual a 2 veces C3, ¿sí? C1 es igual a 2, entonces aquí le deja todo en función de C3, miren, ¿sí? Todo está en función de C3, por eso es que asume aquí C3, ¿sí? O la otra es dejar todo en función de, como aquí le habíamos visto, C2, ¿no? Entonces, como ustedes quieran. En este caso, ¿no es cierto?, asume que C3 vale 0,22, ¿sí? Si C3 vale 0,22, ¿no es cierto?, entonces dice C2 sale C1, ¿no es cierto? ¿Dónde está C1? Aquí. C1 es 2 veces, ¿no es cierto? Sale 0,47 micros. Y C2 es C3 sobre 2, es decir, 0,1 micros. Entonces, miren, con 0,22 el doble y la mitad, ¿sí? Entonces, nosotros podemos asumir, ¿dónde está mi...? Aquí. Ya. Entonces, si nosotros tenemos, ¿no es cierto?, ¿dónde está el C2? Aquí. Entonces yo puedo asumir C2, miren, C3 es 2 veces C2, ¿no es cierto? Y C1 es igual a 4 veces C2. Entonces, si yo asumo C2 0,1 microfaradios, entonces sea C2 0,1 microfaradios. Entonces sea C2 igual a 0,1 microfaradio, ¿no es cierto? C3 será 0,22 microfaradios, ¿ya? Y C4 será 4 veces 0,47 microfaradios. Es decir, lo que he hecho es poner valores estandarizados, ¿no? Con este valor me faltaría calcular R. Entonces aquí yo puedo calcular R. Miren, entonces la resistencia R es igual, ¿no es cierto?, a 1 sobre 2pi, ¿no es cierto?, 1 sobre 2pi F0 C3. F0 C3. Entonces la resistencia R será igual a 1 sobre 2pi, la F0 que vale 1K, por C3 que sale 0,22 microfarados. Muy bien, entonces la resistencia R3 es igual. ¿Cuánto sale esto, por favor? Ayúdenme, por favor. ¿Cuánto vale esta resistencia? No es R3. Simplemente es R. $723.43. Listo. Recuerden, por favor, que no podemos... Aquí tenemos, creo que en la primera clase, las resistencias normalizadas, ¿no? Del 5%, 700 algo, tengo 750, ¿sí? Tengo 750 del 5%. Del 2% tengo, ¿dónde está? 715 y 750, ¿no? Entonces, según esto, necesitamos una de 715 y la otra es 750.
Bueno, podemos poner nosotros aquí una resistencia de 700, vamos a ver con el 5% de una resistencia más baja de 680, ¿no es cierto? Y podemos poner una resistencia de 100 ohmios, ¿sí? Entonces yo puedo hacer lo siguiente. En el caso de esta resistencia, como no puedo mover mucho, porque si yo muevo esto se me va a cambiar la frecuencia de corte, entonces puedo asumir, ¿no es cierto?, una resistencia de 680 ohmios, ¿no es cierto?, más o menos del 5% de tolerancia, más un potenciómetro de 100 ohmios, ¿sí? Entonces ahí puedo ajustar a este valor de la resistencia y con esto puedo ajustar a la frecuencia de corte de 1 kilohercio. Muy bien, listo. Hasta aquí, ¿no es cierto?, el filtro. Entonces, lo mismo, exactamente lo mismo, se trata de un filtro pasa-altos, ¿no? En caso de un filtro pasa-altos, aquí sería el de segundo orden y aquí sería el de primer orden. También puedo hacer un filtro pasa-bajos, perdón, o pasa-altos, en este caso pasa-bajos que estamos haciendo con ganancia. Digamos que todo este filtro tiene una ganancia de 1, ¿no? Recuerden, el filtro ese tiene una ganancia, esta ganancia es de 1, ¿sí? La ganancia, por eso es que menos 3 dB con estructura de la frecuencia de corte. Pero puedo hacer que todo este filtro tenga una ganancia de 10, de 2, de 5. ¿Cómo hago que todo este filtro tenga, haciendo que este elemento tenga una ganancia? Entonces, por aquí yo puedo poner una resistencia, la mando a tierra, ¿no es cierto? Y la ganancia de este filtro, ¿no es cierto? Recuerden, sería 1 más, porque está entrando por acá, entonces la ganancia de todo esto, de todo este filtro, que sería la ganancia total, sería 1 más, ¿no es cierto?, RF sobre R, sobre esta RA, ¿no? Y si quiero que esta ganancia sea 2, pues simplemente estas dos resistencias le hago igualitas, ¿no? Entonces tendría ya aquí un filtro con ganancia. Recuerden que las ganancias en este caso valen 1, ¿no? Entonces, si es que valen 1, este por naturaleza vale 1 porque igual tiene realimentación del 100%. Si ven, aquí no tiene nada, ninguna resistencia puesta para acá. Si le pondría una resistencia para acá, tendría, ¿no es cierto?, una ganancia diferente de 1, como lo habíamos visto aquí, ¿no? Como lo habíamos visto en esta parte. Entonces, este tiene una ganancia, miren, este tiene una ganancia de 1 más 10K sobre 10K, es decir, este tiene una ganancia de 2, ¿sí? Entonces, aquí está la ganancia de este filtro, ¿sí? Entonces, también pueden optar por hacer un filtro de este tipo, ¿no es cierto?, con ganancia, es decir, ponerle aquí una resistencia y hacer que las dos sean iguales. Si tienen una ganancia de 2, por ejemplo, aquí otra ganancia de 2, por lo tanto, la ganancia total sería 2 por 2, 4. Pero, en fin, hay un montón de variedades y cosas que ustedes pueden hacer el diseño, ¿no? Muy bien, entonces este sería el filtro pasabajos de 60 dB por década. Por favor, hagan, ¿no es cierto?, resuelvan como deber, aparte del deber que está planteado, que ya vamos a ver qué consiste ese deber, ¿no es cierto?, resuelven un filtro pasa altos, ¿no es cierto?, de tercer orden, con una ganancia igual a, no sé, pongámosle 5, con una ganancia de 5, ¿ya? Con una ganancia de 5. Entonces, por favor, resuelva esto, ejercítese, ¿no es cierto?, a una frecuencia de corte, llamamos así, 800 hercios. Este es un filtro pasa altos, tal vez un poquito más bajo. Entonces, si es que es pasa altos, pongámosle aquí una ganancia de 500, ¿no? 500 hercios. Es decir, lo que yo estoy diseñando sería una cosa así, ¿ya? Entonces, aquí sería la frecuencia de 0,5K y esta sería una ganancia de 5, ¿no es cierto? Y esta sería una pendiente de 60 dB por década. Ese es el filtro que quiero diseñar, por favor. Esta sería la frecuencia, esta sería la ganancia, ¿ya? Y si quieren la ganancia en dB, pues simplemente la ganancia en dB es 20 logaritmo de 5, ¿sí? ¿Cuánto es esta ganancia, por favor? 20 logaritmo de 5.
Ayúdeme. 13.97. Repita. 13.97. Gracias. Entonces 13.97. Es decir que nosotros tenemos, aquí recuerden, ¿no es cierto? Si es que eso está en debes, aquí sería una ganancia de 13.97 debes, y aquí en este punto sería 13.97 menos 3 debes, sería 10.97 debes, aquí en este punto, ¿sí? Donde topa, ¿no es cierto?, con la frecuencia de corte, ¿sí? Donde topa con la frecuencia de corte. Ya, ahí está, ¿no? Entonces la ganancia total acá, y este es el filtro que quiero que ustedes diseñen, pero en este caso es filtro pasa altos. Muy bien, listo. Vamos con aumentemos más teoría, ¿no? Existen otros tipos de segundo orden, otros tipos de filtros de segundo orden que se conocen con el nombre de Rasch, ¿no? Los filtros tipo Rasch, ¿ya? Que no es más que un tipo de filtro muy parecido a los que hemos estudiado, pero con unas ciertas particularidades, nada más. Recuerden que el nombre del filtro obedece, ¿no es cierto?, al que le descubrió. En este caso es un filtro pasabajos de segundo orden y que tiene una característica un poquito diferente, ¿no? Se llama múltiple feedback, porque tiene como dos elementos que están retroalimentando, es decir, en este caso el condensador y en este caso esta resistencia. Los dos elementos retroalimentan, ¿no? Además, tal como está planteado, es un filtro pasabajos, ¿no? Pasabajos. También puedo tener un filtro pasaltos. Bueno, ya. Entonces, ¿en qué se caracteriza este filtro? En que básicamente su función de transferencia, al ser filtro pasabajos, recuerden, es la misma estructura, igualito que de los que hemos aprendido, es decir, del filtro de segundo orden, ¿no? Tiene esta misma estructura. Omega 0 al cuadrado es al cuadrado más 2i omega 0. Esta forma es exactamente la misma. Solo que aquí, ¿no es cierto? Recuerden, lo que está acompañándole a ese no es 1. Aquí habría que dividir todo para omega 0 al cuadrado, C1, C2, R2, R3. También en la parte de arriba, también aquí, también acá, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar una expresión muy parecida a la anterior. En este caso, esta es la función de transferencia. Por favor, ustedes lo pueden obtener fácilmente, facilito, ¿no es cierto? Asumiendo aquí que esto se llama B y pueden hacer las diferentes ecuaciones. Por ejemplo, la primera ecuación será justo en B, sería B sub I menos B, ¿cierto? Aunque crean ustedes, pero también estos lápices se saben dañar, se han sabido dañar. Los lápices, estos electrónicos, ¿no? Entonces la primera ecuación me quedaría, ¿no es cierto?, B sub I menos B dividido para R1, ¿no es cierto?, más B menos B sobre R3 más 0 menos B, ¿no es cierto?, 0 menos B dividido para 1 sobre SC2 y más, ¿no es cierto?, sería B0 menos B dividido para R2. B0 menos B dividido para R2 y todo esto es igual a 0. Esa sería la ecuación aquí, ¿no? Entonces tengo una rama, dos ramas, tres ramas y cuatro ramas. 1, 2, 3, 4. Vamos en B más. Entonces en la segunda ecuación sería que B más es igual a 0. La tercera ecuación, ¿no es cierto?, sería aquí, que no es más que B0 menos B menos sobre 1 sobre SC1 más, ¿no es cierto?, B menos B menos sobre R3. Esto es igual a 0. Con estas tres ecuaciones, ¿no es cierto?, usted puede tranquilamente encontrar la opción de transferencia. ¿Cuál es la función de transferencia? Que depende de ese. No es más que B0 sobre B sub I y le sale esta expresión. No voy a transcribir, pues aquí está. Muy bien, de esta expresión, ¿no es cierto?, el valor de A1
y de B1 son estos valores, ¿sí? Entonces, como ve, A1 básicamente es lo que está en S y el valor de B1 es lo que está en S al cuadrado. Bueno, es otra forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, A1 es todo este argumento, el argumento que está en S. Es decir, omega, C1, R2, R3, R1, ta, ta, ta. Y B1 es todo lo que está aquí, ¿no? Entonces, según esto, con esta ecuación, yo despejo R2, ¿no es cierto? Que sería A1 C2 menos la raíz cuadrada de A1 al cuadrado menos 4B1 C1 C2 1 menos A. Donde A, recuerden, es la ganancia de este amplificador, ¿no? A es la ganancia, ¿no? Y R1 es R2 menos A0 y R3 es esto, ¿ya? Como aquí tengo una raíz cuadrada para que sea positivo, se dice que todo eso tiene que ser mayor. O sea, A1 al cuadrado tiene que ser más grande que el argumento de acá. Y de eso se obtiene, ¿no es cierto?, que C2 tiene que ser mayor que C1 por 4 por B1, 1 menos A0 sobre A1 al cuadrado. Es decir, esta es una desigualdad que tiene que cumplirse para que esta raíz sea positiva y pueda sacarse la raíz cuadrada en forma de un valor real, ¿sí? Ese es básicamente, ¿no es cierto?, este tipo de filtro. ¿Para qué me sirve esto? Para poder hacer filtros de orden superior. Entonces, miren, acá tengo el diseño de un filtro pasabajos de orden 6, ¿sí? De orden 6, tipo Butterworth. Entonces, ¿cómo hacer filtros de orden 6? Y filtros superiores, inclusive, ¿no? Filtros de orden 4, 5, 6, 7, 8, etcétera. En este caso, de orden 6. ¿Qué significa de orden 6? ¿Qué pendiente tendría? Recuerden, cada orden aumenta 20 dB, ¿no es cierto? Entonces sería 20, 40, 60, 80, 100, 120 dB por década. Entonces un filtro de orden 6 sería 120 dB por década, como en este caso sería un filtro pasabajos. ¿Qué frecuencia de corte? 1000 Hz, ¿no? Y la ganancia de este filtro es K. En este caso estoy utilizando el mismo formato que tiene el libro donde lo consulté, ¿no es cierto? Este K es la ganancia igual a 20 dB. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, el K en dB le paso a un K numérico. Entonces, 20 logaritmo de K numérico, donde K numérico vale 10. Entonces, claro, el logaritmo de 10 es 1, 1 por 20, 20, 20 dB. Entonces, tengo aquí el diseño de un filtro, ¿no es cierto? Pasabajos de orden 6, es decir, con una pendiente. Acá vamos, ahí. Ahí, ¿ya? Entonces, un filtro de orden 6 significa n igual a 6, por lo tanto, una pendiente de, como es un filtro pasabajos, la pendiente es negativa, 120 dB por década. Prácticamente es un filtro muy vertical, ¿no? Es decir que si yo quisiera dibujar esto, ay, caramba, difícil, ¿no? Muy bien, aquí tengo la frecuencia, por aquí tengo la ganancia, y como es un filtro pasabajos, entonces sería una cosa así. Esta pendiente sería 120 dB por década. Aquí tengo una frecuencia de corte. Recuerden, esto sigue siendo lo mismo. O sea, la definición. Aquí la ganancia es 20 dB. Y aquí la ganancia sería 20 menos 3, sería 17 dB. Y esta sería mi frecuencia de corte. ¿Ya? Entonces, para este caso, orden 6, 120, la frecuencia de corte vale un K y la ganancia 20. Ese es el filtro que quiero diseñar. Muy bien, entonces para eso dice hago uso de un ábaco. Entonces aquí tienen un ábaco ustedes, eso está en el material del curso, ¿no? Este es un ábaco para poder diseñar los filtros de orden superior, ¿sí? Entonces, para este caso, este ábaco lo tienen ustedes, por favor, para que lo puedan consultar. Entonces, como es un filtro de orden 6, ¿no es cierto?
Entonces yo voy a hacer al menos, y es mayor que 2, el orden del filtro tiene que ser mayor que 2, entonces puedo hacer en cascada, ¿no? ¿Por qué de mayor que 2? Porque un filtro no se puede hacer de orden 2, en 2 etapas, ¿no? El filtro de segundo orden se puede hacer con un solo amplificador, entonces mínimo es 2, ¿no? Entonces puedo hacer en cascada 3 etapas, ¿no? Entonces, una etapa 1, una etapa 2, una etapa 3, y cada etapa aporta con una ganancia. Por ejemplo, si la ganancia es 10, entonces yo tengo aquí una etapa de ganancia K igual a 2, o sea, la ganancia vale menos 2 y ahí vale menos 5. Entonces, la ganancia, y aquí de 1. Entonces, la ganancia total del sistema, ¿cierto? La ganancia total del sistema será igual, ¿no es cierto?, a menos 2 por menos 5 y por 1, es decir, 10, ¿sí? 10. ¿Por qué le hacemos 2 etapas? Bueno, porque puedo hacer este de orden 2, de orden 2 y de orden 2. Entonces, 2, 4, 6 y me queda el orden del filtro, ¿sí? Entonces, si me pide 8, entonces capaz que hago 2, 4, 6 y una etapa más para que sea orden 8. ¿Ya? En este caso, estoy haciendo de etapas mínimo de orden 2. Entonces, según el diseño, me dice que cada una de esas etapas debo encontrar el A sub I y el B sub I. Entonces, el A sub I, entonces aquí está el orden del filtro, recuerden, orden 6, aquí estamos. Entonces, orden 6 y de 3 etapas, ¿no? Y es el número de etapas. Entonces tengo 1, 2, 3 etapas. Entonces puedo hacer uno de orden 4 con 2 etapas, uno de orden 3 con 2 etapas, uno de orden 5 con 3 etapas, etcétera, ¿no? Entonces en este caso es un orden 6 con 3 etapas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las 3 etapas? Aquí está. La primera etapa, el A sub I 1,9319 y el B sub I 1. En la segunda etapa 1,4 y en la tercera etapa 0,51 con el B sub I 1,11. ¿Ya? Entonces, para el diseño tendría el A sub I 1,9, recuerden, 1,4 y 0,5 y el B sub I 1,11. ¿Ya? Entonces, esta sería nuestra primera etapa, nuestra segunda etapa y la tercera etapa de ganancia 1. Y recuerden, ganancia 1 positivo, ¿no? Este sería inversor, inversor y este no inversor. Recuerden que el tipo RACH es de tipo no inversor, es de tipo no inversor, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar dos RACH aquí, por eso estudiamos este de acá, porque puedo utilizar dos de estos filtros, ¿no es cierto? Uno con ganancia de 5, el otro con ganancia de 2 y tengo un filtro de ganancia 10 y luego un filtro de ganancia unitaria, ¿no es cierto?, de segundo orden y tendría ya el de del sexto orden, ¿no? Orden 6. Está claro. Vamos con la etapa 1. Entonces, en etapa 1, ¿no es cierto?, yo tengo que C2 sobre C1 tiene que ser mayor o igual que 4BI, 1 menos K, A2 al cuadrado, ¿sí? Y AI al cuadrado, AI al cuadrado sería aquí ya. ¿De dónde sale esta expresión? Del RAS. Este es un tipo RAS. Aquí está la expresión, ¿no? Esta. ¿Sí? Entonces aquí se ve que es C2 sobre C1, C1 pasa acá, que es lo que tengo aquí, ¿cierto? C2 sobre C1, 4B sub I, 1 menos K, AI al cuadrado, ¿no? Entonces eso está aquí. Aquí, ¿no? Entonces sería... el C2 pasa acá, el C1 pasa abajo, 4BI 1 menos A sobre AI al cuadrado. Es esta expresión la que está acá. Por eso estudiamos este de alguna manera, ¿no? Entonces, aquí tengo el BI y el AI. Recuerden que el BI y el AI es básicamente los argumentos, ¿no es cierto?, de S y de S al cuadrado. ¿Sí? De S y el argumento, aquí está, ¿no? Este, el de S al cuadrado, ¿no es cierto?, es el BI y el de S, todo esto, es el AI. Y esos AI están en esa tabla. El AI y el BI. ¿Sí? Están aquí. Muy bien, entonces sigo con el diseño. C1 sobre C2 tiene que ser mayor que este factor. 3,21. Claro, la I ya tengo, ¿no es cierto? El BI ya tengo. El K también. Recuerden que el K vale menos 2, que es la ganancia parcial de este amplificador.
¿no es cierto? Asumo, ¿no es cierto?, C1 100 nanofaradios o 0.1 microfaradios y C2 390 nanofaradios, ¿no? O 0.39 microfaradios. Si C1 vale esto y C2 vale esto, tengo que la relación vale 3.9 y 3.9 es mayor que 3.2. Por lo tanto, estos condensadores sí me sirven para el diseño. Estos condensadores me sirven. Entonces, ahora calculo R2. ¿De dónde sacarle esta fórmula? De aquí, ¿no? Aquí está la R2, recuerden. Y luego la R1 y luego la R3. Entonces, ¿no es cierto? Aquí saco R2. Entonces, como ya tengo A sub I, tengo el C2, que es este de acá, tengo el C1, que es este de acá, y tengo K, que vale menos 2. Entonces, el R2 me sale esto. ¿Sí? El R2 vale 893,165. Recuerden que aquí no debemos normalizar. Aquí no es posible normalizar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se pierde la frecuencia, ¿no? Entonces, lo que aquí debemos tratar de utilizar son resistencias y potenciómetros. La resistencia R1, ¿no es cierto? R1 es R2 sobre menos K. Otra vez, ¿dónde sale esa fórmula? De acá, ¿no? Entonces, aquí está la R1, R2 sobre menos K. K es la ganancia, ¿sí? Entonces, con esta fórmula, pues yo obtengo R1 tal valor. Y finalmente la R3. Entonces la R3 tengo de acá. Y con esto he hecho la simulación, ¿no es cierto?, del resistencia, condensador, resistencia, y aquí tengo el condensador con los valores. Lo que sí debemos preocupar es que los condensadores tienen que ser normalizados, eso sí. No tengo condensadores variables. Los hay variables, pero son muy difíciles, ¿no?, de conseguir. Entonces, las resistencias sí pueden ser resistencias variables. Con esto, el VCC le tengo que asumir en base del voltaje de entrada, ¿no es cierto? VCC en este caso vale 15, asumo yo que el voltaje de entrada será 1, 2 o 3, si es que fuese 2, seno de omega t multiplicado por la ganancia que vale 5, ¿no es cierto? Bueno, esta ganancia vale 2, entonces sería 4. Entonces, bueno, el VCC le ha puesto 15, está muy bien, no tiene que ser mayor que el pico. Y recuerden que el 741, que es este que he utilizado, mínimo es 5 voltios de polarización. La etapa 2. La etapa 2 es igual que esta, solo que la ganancia, ahora esta ganancia vale 5. Entonces tengo que buscar un par de condensadores que sea mayor o igual que 12. Entonces 60 nanos y C2 800 nanos. ¿Sí? Son con valores normalizados. Vamos a ver si es que coincide. Tengo aquí de condensadores. No. Aquí, por favor, búsquese en una tablita de condensadores normalizados y lo pegamos acá. ¿Ya? Entonces, he buscado un par de condensadores normalizados cuya relación me da 13,3 y esto es mayor que 12, por lo tanto esos condensadores me sirven. Calculo R5, calculo R4 y calculo la R6, que en definitiva son las mismas resistencias, solo que aquí están puestos otros números para no confundirnos con este R1, R2 y R3, ¿sí? Entonces lo que le he puesto es R5, R4, R5 y R6. Entonces aquí está nuestro amplificador. Y por último, ¿no es cierto?, la etapa 3, que esta es una etapa de un amplificador, ¿no es cierto?, no inversor, porque recuerden que estos son inversores. En este caso, este es un amplificador con una ganancia unitaria, ¿no? Una ganancia unitaria. Podrían hacerlo ustedes conociendo, ¿no es cierto?, los amplificadores que hemos diseñado, los de segundo orden, ¿no es cierto?, los de segundo orden que están acá. Estos tranquilamente ustedes pueden hacerlo. Este tiene ganancia unitaria, entonces lo pueden hacer con este de acá. Resistencia, resistencia, condensador y condensador por acá, ¿sí? Entonces, recuerden que aquí, ¿cuál es el amplificador que está diseñado? Es este, miren. Resistencia, resistencia, ¿no es cierto? Resistencia de aquí, de este punto, con condensador a tierra, ¿no es cierto? No, la etapa 3, este. Resistencia, resistencia. Muy bien, acá viene un condensador puesto a tierra, veamos si coincide con este. Acá viene un condensador puesto a tierra, ¿no? Y en la mitad viene un condensador que pasa por acá. Y en la mitad
Viene un condensador que pasa hacia atrás y tiene una retroalimentación unitaria. Fíjense, aquí está la alimentación unitaria, esta, ¿no? Entonces, este amplificador de aquí es exactamente igual que este. Es exactamente igual que este. Esta es la forma que si yo, por favor, aquí tiene que dar bien claro. Si yo les pido diseñar un filtro de segundo orden, lo van a hacer con este procedimiento que hemos hecho nosotros. Pero si quieren hacer filtros de orden superior, ¿no es cierto? Aquí basta con encontrar el A sub I y el B sub I, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? El A sub I y el B sub I. Pero si es que usted, ojo, aquí voy a escribir porque es necesario que usted conozca lo que estoy diciendo, los criterios. Primero, si en el examen yo le pidiera que diseñe un filtro de segundo orden, ¿no es cierto? De segundo orden, ¿no es cierto? Por favor, utilice estos criterios. Estos criterios que hemos visto acá, con el sí y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Ya? Pero si es que yo necesito, ¿no es cierto?, que diseñe un filtro de orden 9, un filtro de orden 10, un filtro superior, entonces utilice los ábacos, ¿sí? El abaco, no sé, creo que es con mayúscula, con B grande, ¿no? Déjenme ver. Abaco, con B pequeña, ¿ya? Entonces, si usted, ¿no es cierto? Si yo le pido a usted que diseñe, ¿no es cierto?, un filtro de orden superior. Cuando hablo de orden superior, más allá de tercer orden, ¿no? Más allá de tercer orden, ¿sí? Utilice el abaco. ¿Cuál abaco? Este que está aquí, este abaco. Entonces aquí usted necesita el A sub I y el B sub I, ¿no? Entonces ahí yo le puedo dar en el examen esa tabla, pero para los filtros de orden más allá de tercer orden, inclusive si yo le pido que utilice uno de cuarto orden, entonces puede ser uno de segundo y otro de segundo. Entonces aquí usted utilice, yo le puedo decir, utilice el abaco, ¿no es cierto? O utilice los criterios del valor de sí. ¿Cuáles son los criterios del valor de sí? Esta forma, ¿no? Entonces aquí lo que tienen que hacer es escoger un valor de sí y todo, ¿ya? Entonces aquí escogemos el valor, mire, el valor de sí 0,5 me da una ganancia de 0, o el valor de 0,1, el valor de 2, etcétera, ¿no? Este criterio sería, yo le puedo decir en el examen, utilice este criterio o utilice el criterio del abaco, ¿ya? Para que usted no se confunda, ¿ya? Entonces, aquí vamos a diseñar, ¿no es cierto?, la tercera etapa. La tercera etapa, ¿no es cierto?, con el C2 y el C5, igual, 4 B sub I con A2, 1. Este recuerden que tiene una ganancia unitaria. Este amplificador de la etapa 3, perdón, el de acá, tiene un amplificador de ganancia igual a 1. Y se ve claramente que la señal de entrada, ¿no es cierto? Aquí está la señal de entrada, está por el terminal positivo. Por lo tanto, este tiene una ganancia más 1, ¿sí? Y aquí, claro, en los anteriores, la señal de entrada, se ve claramente que está con el menos negativo, por lo tanto la ganancia, es menos 5, ¿no? Y la ganancia de este también es una ganancia de menos 2, porque está por el negativo, ya. Muy bien, dicho esto, entonces continuemos. La tercera etapa es básicamente, ¿no es cierto?, un C6, son otros condensadores, tiene que ser mayor o igual a 4BI sobre A al cuadrado I, ¿ya? Entonces, busco un par de condensadores que sea mayor que 1493, en este caso 50 y 800 nanos. Estos condensadores, por favor, deben ser normalizados. Estos son normalizados, ¿sí? Entonces, tal vez si nosotros buscamos por acá, ¿no es cierto?, condensadores normalizados, entonces usted tiene, bueno, esas son las resistencias, ¿sí? Aquí está,
Capacitores electrolíticos. Bueno, estos son los electrolíticos, son grandes, ¿no? Vamos a ver acá en esa tablita. Aquí creo que está mejor, ¿sí? Entonces yo tendría condensadores normalizados. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, bueno, no lo entiendo muy bien. 56, 40. Esos son picos. Todos esos son picos, micros. 56. Bueno, habría que en diferentes unidades. Por ejemplo, aquí había un condensador, según lo que habíamos visto. Vamos a ver, de 50 nanofaradios y 800 nanofaradios. Entonces, 50 nanofaradios aquí, ¿no? Entonces, 50 nanofaradios y 800 nanofaradios. 800 nanofaradios sería 0.8 micros. 0.8 micros. Hay de 0.82 micros, ¿no? Según esto, habría que ver, ¿no? 0.82 micros. ¿Sí? Y el pico era de 50, me parece. Hay de 47, según esto, ¿no? Habría que checar 50 nanos. Nano. Hay de 47, 56. Bueno, habría que ver bien esto, por favor, cuáles son esas tablas normalizadas de los condensadores, ¿ya? Entonces ya voy a buscar y les voy a compartir. Muy bien. Entonces, aquí esto tenemos que ver un par de condensadores normalizados de tal manera que la división sea 16, mayor que 12, cumple. Entonces, R7 y R8 es asumir esta expresión, ¿no es cierto? Acepten, por favor, menos será el 7 y más será el 8. Es la misma, ¿no? Menos y más, ¿ya? Entonces, R7, utilizamos esta expresión con este valor y R8 será con el signo más, ¿no? Con el signo más me da este valor. Con esto saco 610, con este saco 1035. Entonces reemplazamos aquí, ¿no es cierto? El BCC 15 y menos 15 y encontramos aquí están los diferentes amplificadores, las tres etapas, etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Y esto lo puedo hacer una simulación. Por favor, para la simulación, eso es una cosa también importante, ¿no es cierto? Para la simulación, ¿no es cierto? Ponga, ay caramba, esto no sé qué le pasó. No sé qué le pasó. Muy bien, para la simulación, ponga su nombre. Entonces, si este va a simular, aquí ponga Tarquino Sánchez. ¿Sí? Entonces, con esto yo sé que este es su trabajo. Con este, por ejemplo, es el trabajo de Tarquino Sánchez. Aquí va a poner usted su nombre, si es posible poner en los circuitos para simular el nombre de usted y también en los gráficos, ¿no es cierto? Tarquino Sánchez. Entonces, así yo sé al menos que usted hizo este trabajo, ¿no? Entonces, cada trabajo tiene que ser personalizado, por favor. Entonces, si yo le pido que haga la simulación, usted ponga su nombre en la simulación. Bueno, 8:24. Vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutitos para continuar con el siguiente, ¿no? Ya esto ya es igual, o mejor terminemos. Yo creo que mejor terminemos, ¿ya? Entonces, acá tengo un circuito de pasaltos. Recuerden, el primero era un filtro pasabajos, ¿sí? Era un filtro pasabajos. Ahora tengo un filtro pasaltos, ¿sí? De orden, también de orden 6. Este es Sallen-Key, ¿no? Entonces, igualito que el anterior. Orden 6, frecuencia de corte 1000 y la ganancia 20 dB. Por lo tanto, la ganancia vale 10, ¿no? En este caso, fíjense por favor, yo he puesto ganancias. Es otra forma de hacer, ¿no? Una sola etapa, 4 etapas,
¿sí? Estos son de orden 2, 4, 6 y este un amplificador, nada más. Es decir, aquí le pongo como son las ganancias negativas, menos, menos y menos. Entonces me queda una ganancia de menos 1, ¿sí? Y este, ¿no es cierto? Una ganancia, un amplificador inversor, ganancia de 10. Entonces tengo 3 etapas porque son 6, orden 6, 20 más 20 más 20 son 2, 4, 60 de vez por década, ¿no es cierto? Y tengo aquí, ¿no es cierto?, una ganancia de un amplificador, ¿sí? Es otra forma de ver las cosas, pero en este caso es un filtro pasa altos. Entonces, igual, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo el valor de A y B, el valor de A y B, el valor de A y B, con ganancias unitarias. Por favor, ganancias unitarias. Entonces, ¿no es cierto? Para este caso se debe cumplir que ambos condensadores sean del mismo valor capacitivo. Entonces, si es que yo escojo C1 y C2 igual a 100 nanofaradios, entonces R1 es igual a este valor. ¿Eso en base de qué criterio? Este es un filtro pasa altos. Aquí está, ¿sí? El filtro pasa altos ahora tiene otra estructura. En vez de la resistencia está un condensador, en vez de la resistencia está un condensador, resistencia, resistencia, y este tiene ganancia unitaria, ¿se le ven? Entonces este es un amplificador con ganancia unitaria. ¿Por qué? Porque la realimentación es del 100%. Entonces justo este es el que nos conviene, ¿no es cierto?, para hacer este, porque tengo ganancia unitaria, ganancia unitaria, ganancia unitaria, ¿sí? Otra cosa más, ¿no es cierto?, que la opción de transferencia es esto, ¿sí? En donde A1 es ese es el argumento que está en S, el A es el B es el argumento que está en S al cuadrado, y A es la ganancia, que en este caso vale 1. Entonces aquí está 1, P1, R1, R2, ¿sí? Por favor, considerando, ¿no es cierto?, se suele hacer, dice que C1 es igual a C2, ¿no? Si los condensadores son iguales a C1, C2 y esto es igual a C, entonces yo tengo aquí A1 en base de C, B1 en base de C al cuadrado, aquí está C y aquí está C. Es decir que esto es una práctica por construcción para minimizar el cálculo. Con esto, entonces, diseño estos filtros, ¿no? Si yo hago que C1 igual a C2 igual a 100 nanos, obedeciendo esta recomendación, entonces yo encuentro que R1 es 1 sobre pi FC CA1. Y aquí está, ¿no? Entonces, 1 sobre pi, ¿cierto? Porque obviamente es 2 pi F, ¿no es cierto? Recuerden, ay, ¿dónde está esto? Aquí, ¿ya? Pi por F, ¿no es cierto? R1, ¿ya? Aquí está R1, ¿dónde está? Aquí. Entonces es pi por F, ¿sí? C y por A1, ¿ya? Entonces por C y por A1, ¿ya? Entonces con esto, asumiendo que los condensadores son iguales, la frecuencia de corte, ¿no es cierto? Y A sub I, ¿no es cierto?, que se la obtiene calculando en el ábaco, entonces tengo que R1 vale esto. Con esto reemplazo y encuentro R2 y encuentro el valor de R2, 1.53K, ¿sí? 1.53K. Con esto ya tengo listo el circuito de etapa 1, ¿no? Vamos con etapa 2, igual, los condensadores iguales, R3, ¿ya? Y R2. Entonces aquí está R3, bueno, le pone y R4 sería, ¿no? Entonces, con esto ya tengo la etapa 2. La etapa 3 igualito, ¿no es cierto? Y la última, que sería el amplificador de ganancia 10. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, este es un amplificador, este de aquí, de una ganancia igual a 10. Tengo una resistencia de 10K y acá tengo una resistencia de 1K, ¿no es cierto? Entonces la señal, este es básicamente un inversor, ¿no es cierto? La señal viene por inversor con ganancia RF sobre RA. 10K dio para 1K, ganancia de 10. Entonces, este simplemente es una etapa de ganancia negativa. Con esto, por favor, chicos, ¿no es cierto?, está claro cómo hacer utilizando estos ábacos para hacer más filtros más allá de cuarto orden, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Ustedes pueden tener aquí diferentes órdenes, miren, de 10, ¿sí? Entonces, orden de 9, 8, etcétera, ¿no? Yo les digo que el de cuarto orden también es posible hacer con 2 de segundo, y los 2 de segundo, pues, hemos diseñado aquí con tranquilidad, con todos
los, eh, los diferentes pasos, ¿no? De los valores de sí y todo, ¿no? Los de segundo orden está muy claro que sería este modelo. Los de orden superior, ¿no es cierto? 3, 4, 5, perdón, más allá del orden de 3, inclusive se lo puede hacer, ¿no es cierto? Con este tipo de filtro. Uno de segundo, que de los que hemos aprendido, y uno de primero, ¿no? Con ganancias, sin ganancias, etcétera, ¿no? Yo creo que eso está muy claro. ¿Sí? Esto será para el filtro pasabanda, que lo vamos a dejar para la siguiente semana, perdón, para la siguiente clase, ¿sí? Que sería el filtro pasabanda, que tenemos, no sé si está por aquí, pero bueno, está aquí, ¿ya? Este sería el filtro pasabanda, que lo vamos a dejar para la siguiente semana, la siguiente clase. Listo, chicos, entonces vamos a ver qué hay de deber, ¿sí? Vamos a ver qué hay de deber. ¿Dónde está? Acá, ¿ya? Este deber que lo vamos a poner, ¿sí? Entonces dice, vamos a hacer filtro pasabanda con los siguientes datos. Orden 4, el pasabanda, este será el que no hemos aprendido todavía. El segundo, el pasabajos con los siguientes datos. Orden 6, entonces este hacemos con el abaco, ¿cierto? Pasa altos, este hacemos con el abaco, ¿sí? Y este pasa bajos, este hacemos sin abaco. Entonces yo creo que esto vamos a hacer así, que editar ajustes, ¿no? Entonces, el pasabana todavía no sabemos. El pasabajos, ¿no es cierto? De orden 6, entonces vamos a poner con el abaco, ya. Este de acá, el pasa altos, orden 6, vamos a poner con el abaco, para que usted no... Y orden, orden 3, ¿no es cierto? Este es sin el abaco. Muy bien, entonces la fecha, hoy estamos en marzo, entonces desde hoy, 7 de la mañana, hasta el domingo, marzo, ¿dónde estamos? Hasta el 7, ¿ya? Listo. Y aquí también vamos a poner el 7. ¿Ya? Listo, listo. Ahí está. Ya les veo, 3 megas. Muy bien, entonces el deber hasta aquí está claro, ¿no? Unos con abaco y otros es sin ello, ¿no? Listo, chicos. Entonces, no sé si es que prendemos nuestra camarita y nos vamos despidiendo por ahora. Muy bien, muy bien. Espero que esté claro, ¿no es cierto? Que no tengan muchas dudas. Hemos aprendido a hacer diseño de amplificadores de más orden, ¿no es cierto? De los de tercer orden lo podemos hacer a mano y el resto pues lo podemos hacer utilizando el abaco con valores mucho más altos, ¿no? Recuerden que hay amplificadores inversores y otros no inversores, por lo tanto la ganancia que me están pidiendo hay que considerar el signo, ¿ya? Nada más por ahora, nos vemos el día, son las 8:35, 8:35, no puede ser, chuta, tenemos todavía 20 minutos, pero bueno, entonces hagamos un pequeño receso y hacemos, capaz que terminamos de hacer el filtro pasabandas, ¿ya?
Hacemos un receso, ¿les parece? Tómese un cafecito, alguna cosa de estas y luego conversamos la última parte. Sí, de acuerdo. Nos vemos en, ¿qué horas son ahorita? Nos vemos en 10 minutos. ¿De acuerdo, Henry? Sí, ¿toman café ustedes o toman agüita nomás? Bueno, chicos, ya, Daniela, nos vemos más luego, ya. David, nos vemos en 10 minutos. Listo, vayan, desayunen. Señorita Sophie, ¿puede dejar de grabar un momento? Sophie.